A la ciudad de Buenos A la Aires. ciudad de Buenos Aires. Allí nos vamos a encontrar a través del teléfono con Máximo Velázquez, que hace visitas guiadas, es un guía y es un divulgador del patrimonio argentino. Así es como se define en Instagram, en las redes. Lo pueden encontrar como Free Tours Buenos Aires. Lo vamos a saludar a Máximo y Bienvenido, le vamos Máximo. a agradecer que nos atienda acá Martín, Alejandro. Hola, Máximo. Hola, es un placer estar acá. ¿Cómo andás? Bueno, igualmente para nosotros poder escucharte, te seguimos en las redes, haces un laburo que a mí me llama mucho la atención. Así lo conocimos. Nosotros, claro, nosotros lo disfrutamos mucho. El programa es un programa de viajes, un programa de servicios, y la verdad que nosotros estamos en Bahía Blanca, ¿no? Pero cuando vamos a Buenos Aires, siempre le decimos a la gente, nos decimos a nosotros mismos, tenemos que conocer un poquito más la ciudad, hay que salir a caminar, hay que recorrerla, y bueno, y vos lo haces a tu manera, es tu trabajo, y la verdad que transmitís muchísimo cuando contás algunos secretitos y algunas cosas de la gran ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, bienvenido y ojalá que esto pueda servir para la gente que nos está escuchando, para que te conozca, para que te siga en redes y para que cuando vaya a Buenos Aires te mande un mensajito para sumarse a uno de los tantos, porque son varios por lo que vemos. Vamos al origen. ¿Cómo arrancaste, Máximo, con esto? Hola, Máximo. Hola, Máximo, ¿estás ahí? Se cortó, me parece. Mirá, yo estoy hablando un rato largo, no sé cómo. ¿Estás ahí? Máximo, ¿estás ahí? A ver. No, me parece que se cortó. Bueno, vamos a intentar volver a comunicarnos con Máximo para meternos. Tiene algunas cuestiones, qué sé yo, que hemos conocido a través de los mensajes. Historias que tienen que ver con un lugar muy conocido ahora que es Puerto Madero. Bueno, cómo se creó todo ese lugar de la ciudad, que fue destinado primero, obviamente, al puerto y ahora se transformó en un lugar residencial. Cómo fracasó en su función y después cómo se reconvirtió. Una historia, digamos, de fracaso y después de vuelta resurgió. Hoy es uno de los lugares más visitados por los turistas extranjeros. Un recorrido muy lindo por el barrio de Palermo, que es el barrio más grande de Buenos Aires. Otro recorrido por el cementerio de la Chacarita, que es el cementerio más grande de Sudamérica. Lo escuchábamos a Máximo contar en uno de los videos. ¿Estás ahí, Máximo? Hola, Martín, sí, aquí estoy. Se cortó y nos dimos cuenta tarde, después de presentarte. Pero Ale te preguntaba. Sí, ¿cómo se originó esto? ¿Cómo arrancaste con este tema? Bueno, hace ya 3 años que arranqué con los free tours, teniendo en cuenta que es una tendencia moderna a nivel mundial. El concepto de free tour viene del inglés, que significa tour libre en español. La gente a completa voluntad tiene la posibilidad de dejar una valoración al terminar la visita, según cuán agradable le resultó el servicio. Bien. Entonces, apuntando a esta nueva tendencia, que se ve mucho en Europa también, la idea es dar a conocer la ciudad de Buenos Aires desde ese punto, ¿no? Desde el punto de que cualquier persona pueda acceder a ella sin una tarifa establecida anteriormente. Máximo, nosotros te conocimos por las redes, ¿no? Pero ¿cómo hace la gente para ubicarte? ¿Ingresa a una página X como Civitatis o o es personal? Hay diferentes canales para poder inscribirse. En las redes sociales, que me encuentran como Free Tours Buenos Aires, en todos los videos, en los reels e incluso en la descripción de la red social, tienen un enlace que es un formulario, donde simplemente seleccionan el día, ponen su nombre, su apellido, y simplemente deben acudir al punto de encuentro en la fecha que eligieron. Bien. Bueno, ¿cuál sería el recorrido top en este momento? ¿Cuál es el que más te piden? Está bueno eso. Una gran tendencia ahora es un recorrido que es convencional, que es el cementerio de la Chacarita. Mirá. La gente, hay una tendencia también muy interesante que es el necroturismo, el turismo en cementerios. Mirá. Esto es algo netamente del siglo XXI, antes casi nadie visitaba cementerios para uso turístico, pero hay una frase que yo siempre repito que es: los cementerios representan a los pueblos. Tal cual. De alguna manera. Y en Buenos Aires el clásico era el de la Recoleta siempre. El de la Recoleta, sí, lo que estoy viendo yo es que en la Recoleta principalmente vienen turistas extranjeros, pero
a los turistas nacionales les gusta un poquito más Chacarita, un poquito más alternativo. Bien. ¿Nos regalás un poquito de la historia de Chacarita, que te escuché decir a vos que es el cementerio más grande de Sudamérica? Sí, es un cementerio. Si nosotros nos ubicamos en el mapa, Chacarita sería el oeste de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y recordemos que era una zona de cultivos, era en la primitiva Buenos Aires, era las afueras de la ciudad, una zona completamente rural. Mirá. Entonces, en el contexto de la fiebre amarilla que azota esta epidemia a Buenos Aires en 1871, se decide expropiar allí 100 hectáreas de cultivo que le pertenecían a un hacendado que se llamaba Agustín Comastri. Ajá. Se coloca un alambrado perimetral y funcionó como un enterratorio principalmente para las víctimas de la fiebre amarilla. Claro, eso fue algo que cambió la dinámica de la vida de la ciudad. Mucha gente también optó por irse a las afueras de Buenos Aires. Claro. Exactamente, es el único caso en todo Buenos Aires en la historia que se impulsó un éxodo, claro, en vez de del campo a la ciudad, de la ciudad al campo. Claro. Mirá vos. Bueno, y con el paso de los años el cementerio fue creciendo, es inmenso, le dicen la ciudad de los muertos, pero es una ciudad. Prácticamente adopta el formato de necrópolis, que necro viene de muerte, polis de ciudad, es una ciudad miniatura. Si ustedes van a la Chacarita van a ver que se encuentra un acceso para vehículos, las veredas para las personas, el arbolado urbano. Se representan muy bien las clases sociales, eso depende de las tumbas que uno puede visitar. Tumba de tierra representando a la clase baja o media baja, las bóvedas o panteones a la clase ya media alta, así que uno puede apreciar prácticamente también las clases sociales allí en la Chacarita. ¿Y cuáles son las historias relacionadas con la gente que está enterrada en el lugar que más visita, que armás en el recorrido? Bueno, la gente lo que más conoce es Carlos Gardel, claro, figura emblemática del tango, que después de un periplo que hizo el cuerpo cuando él fallece en Medellín, el cuerpo de Gardel llega prácticamente un año después a Buenos Aires. El cuerpo viajó hacia Panamá, Estados Unidos, volvió en barco hacia Buenos Aires y actualmente la bóveda en la que él descansa, que es en una esquina del cementerio, se considera la esquina más visitada de toda la necrópolis, por lo que representa a Gardel en la figura popular del país, una figura del tango conocida a nivel internacional. Tal cual. También tenemos a Gustavo Cerati, símbolo del rock nacional. Ahí descansa él junto con su padre, lo colocaron a él en un nicho junto con Juan José Cerati, que murió en 1992. Cerati, el cantante, murió en el 2014. Sí. Y descansa desde este momento hasta la actualidad junto a su padre. La gente curiosamente le coloca púas de guitarra en el nicho como una especie de ofrenda a nuestro símbolo del rock. Y está el panteón de la Asociación Argentina de Actores también, ¿no? Está la de actores, exactamente, está el Panteón Sadaic, Sociedad de los Compositores músicos de la Música. Ahí tenemos descansando, por ejemplo, está Tita Merelo, se encuentra Aida Luz, Pocho la Pantera. Estuvo por 2 años en el Panteón de Actores Guy Williams, el actor que hizo del Zorro. Sí. Mira. Porque inclusive vivió en Buenos Aires. Claro, vivió acá. Exactamente. Estuvo también Papo por 2 años en la Chacarita, pero después, debido al acoso de muchos fanáticos, se decide trasladarlo a otra ubicación. Ajá. Mirá vos, y podemos citar realmente innumerables figuras. Sí. Se encuentra Gilda, interminable, cantante de cumbia. Se encuentra, por ejemplo, Aníbal Troilo del tango, Roberto Goyeneche, Waldo de los Ríos. Sí. Bueno. Nos vamos de la ciudad del cementerio a la ciudad viva, digamos. Recorridos apasionantes que los lleva adelante Máximo a través de los free tours que se pueden contratar a través buscándolo en las redes, en el Instagram. Y dice Ale, salimos del cementerio, nos vamos a la ciudad, otros datitos. Que tiene barrios muy emblemáticos, con mucha historia, con una impronta. Ejemplo Palermo, ejemplo Puerto Madero, como decíamos recién. Claro. Sí. Y esto también son recorridos que hace Máximo. A ver, el de Palermo está muy bueno porque aparte es el barrio más grande de la capital y tiene muchas hectáreas que las han destinado a espacios verdes. Sí.
Exactamente, Palermo es el barrio con más cantidad de parques y lugares verdes de toda la capital. Son más de 150 únicamente de parques. Ahí se encuentra el Rosedal, los parques 3 de febrero, el Ecoparque ahora, el antiguo zoológico de Buenos Aires, el Jardín Botánico. Y ahí nos enfocamos más en el componente verde de la ciudad y nos enfocamos en la figura de Carlos Thais, que había sido el francés que trabajó aquí como director de parques y paseos y fue que hizo realidad un sueño que tenía él, que era crear una ciudad jardín. Ahí nos enfocamos más en el componente verde de la ciudad de Buenos Aires, la visita por Palermo. Todos estos recorridos se hacen a pie, ¿no? Son todos recorridos caminando, una duración aproximadamente de 2 horas cada uno. De 2 horas cada uno. Y nos llamó la atención que Ale recién planteaba también cómo es que nació hoy ese barrio que visitamos tanto, que hay recorrido gastronómico, y de vivienda también, como ha crecido tanto lo que es hoy Puerto Madero. Pero bueno, vos te volvés hacia atrás en los años y contás de cómo se creó ese puerto que duró poco, ¿no? Exactamente, Puerto Madero, que ahora se considera el barrio más moderno y lujoso de Buenos Aires, había sido el antiguo puerto de la ciudad, en el contexto en que en la Argentina se encontraba bajo el modelo agroexportador. Aquí producíamos materia prima principalmente para Gran Bretaña y Europa. Sí. El puerto de La Boca, que era el puerto primitivo, había quedado un poco obsoleto para el comercio y se decide hacer un puerto nuevo. Termina ganando un concurso Eduardo Madero, que propuso lo que conocemos hoy como Puerto Madero. 4 diques en forma de fila donde los barcos ingresaban y después regresaban hacia sus países con las materias primas. El problema fue que Eduardo Madero, al no ser ingeniero o arquitecto, tuvo muchos errores técnicos el proyecto. Sí. Entonces, prácticamente solamente funcionó por 1 década como puerto. Increíble. Sí. Claro, y después se creó el puerto que hay hoy, ¿no? O sea, es la historia de medio un fracaso que después se reconvirtió, digamos. Sí, con el paso de muchos años. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que la zona se restaura en la década del 90. Claro. Anterior a eso había pasado por una villa llamada la Villa Puerto, que funcionó allí durante un tiempo. Se encontraba ahí el antiguo balneario de Buenos Aires, ahora ya inexistente. Mirá. Claro, o sea que tuvo una evolución de una zona que prácticamente estaba abandonada a ser el barrio más caro para habitar de toda América Latina, no solamente Argentina, sino de América Latina. Mirá vos, increíble ese dato, ¿no? Sí. Qué bárbaro. Bueno, todas estas cositas son las que cuenta Máximo en sus trabajos, en sus free tours. Estaba mirando acá, Centro Histórico de Buenos Aires, Cementerio de la Recoleta, Chacarita, que ya hablamos, el tour nocturno en el Cementerio Británico, mirá el tour del Papa Francisco, el tour en el barrio de Villa Devoto y una visita guiada privada, esto es un free tour, por Palermo también. Bueno, todos estos ítems uno los puede, solamente ingresando, como dijo Máximo hoy, con un formulario, se puede contactar con Máximo. ¿Y cómo es? Hace un resumen de cómo es la experiencia con los turistas. ¿Son generosos? Está buena esa pregunta. Sí, bueno, siempre nos encontramos con perfiles muy diversos, ¿no? Vienen personas de prácticamente todo América Latina, vienen gente de España, eventualmente gente de habla inglesa también acude a las visitas, aunque un poco en menor medida. Aproximadamente lo que la gente suele contribuir, según su grado de satisfacción, ronda en estos momentos entre los 10 a 20 dólares, que redondeando sería entre 10.000 a 20.000 pesos. Sí. Estadísticamente es lo que la gente suele contribuir siempre en estas visitas. Bien. ¿Y qué número puede ingresar para hacer el tour? ¿Qué cantidad de personas? Prácticamente la gente que venga. Tenemos grupos que a veces somos poquitos, hablamos de 5 o 6 personas. Sí. Otros días tenemos 10, 15, 20. Algún feriado es muy probable que tengamos 35, 40. Y algunos recorridos que son muy demandados, por ejemplo, el tour nocturno por el Cementerio Británico, hablamos de tal vez 50 o 60 personas o incluso más. Mirá. Bien. Bueno, me quedé enganchado con ese. Sí. ¿Por qué es tan solicitado? ¿Y cómo es de noche? ¿Cómo es que se puede hacer de noche? Es un aura diferente la que tiene el Cementerio Británico de noche. Al ser un cementerio privado,
nosotros pudimos arreglar con el personal de allí hacia una visita nocturna, donde simplemente comentamos las relaciones de Argentina con Gran Bretaña con el paso del tiempo, que uno siempre piensa que esa relación nace con la Guerra de Malvinas, pero en realidad prácticamente desde la época de la independencia, también las invasiones inglesas de 1806 y 1807, desde ese momento tenemos relaciones con Gran Bretaña. Seguro. Y después también con el poblamiento de todo el sur de Argentina. Claro. Exactamente, y no solamente hablamos de figuras inglesas, también galesas, escocesas, irlandesas, que descansan allí. Mirá qué interesante. ¿Dónde está el cementerio británico? Se encuentra a la vuelta de Chacarita, en lo que sería Avenida Elcano, casi esquina con Avenida del Campo. Sería como unas 5 cuadras de la estación Tronador de la línea B de subte. Bien. Bueno, está ahí bastante cerca. Bien. Bueno, Máximo, te queremos agradecer por estos minutos que nos regalaste, felicitarte por el laburo que haces con tanta pasión. Y bueno, nada, estamos a disposición para cuando haya alguna idea nueva de Free Tour para poder divulgarlo y contarle a nuestros seguidores, oyentes, la gente que nos mira por YouTube es un placer. De tu trabajo. Así que bueno, súper agradecidos de Gracias. Este lado. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a Bahía Blanca. Bueno, gracias. Igualmente para vos, Máximo.